ha publicado esta información que le leemos a continuación, que dice de la siguiente forma. A partir del 5 de junio de 2024, los procedimientos de asilo y aplicación de la Ley de Inmigración de Estados Unidos son más estrictos. Los no ciudadanos cuya entrada sea suspendida, incluidos aquellos que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada en el lugar de usar una vía legal y no demuestran tener una base legal para permanecer en Estados Unidos, por lo general no serán elegibles para asilo. Serán removidos a sus países de origen o tercer país. Enfrentarán al menos una prohibición de reingreso de al menos 5 años y enfrentarán posibles cargos criminales. Ojo con esto. Voy a leer estos dos últimos incisos. Enfrentarán al menos una prohibición de reingreso de al menos 5 años y enfrentarán posibles cargos criminales. Esta información es de interés para muchos hondureños que han perdido las esperanzas en el país y están pensando en irse de forma irregular hacia los Estados Unidos. Este es un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, entiendo. Y da a conocer que estas personas enfrentarían hasta posibles cargos criminales. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva precisamente donde se endurecen las medidas para esas personas que solicitan asilo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay exagerada cantidad de personas, entre ellos hondureños, en la frontera con México. Por lo tanto, no se dan abasto y es una medida previa a las elecciones que se realizarán en los Estados Unidos. Vamos con nuestro compañero Orlen Martínez, que nos tiene reacciones precisamente del endurecimiento de estas medidas y la advertencia que está dando a conocer la Embajada de los Estados Unidos. Adelante, Orlen. Muchísimas gracias, Eunice López. Converso con César Ramos, quien es gerente de incidencias de la Comisión de Acción Social Menonita, que bajo el programa que atiende a los retornados, pues no es mucha preocupación por lo que por estas decisiones que se han tomado en Estados Unidos, e incluso acá dice que incluso el gobierno de Estados Unidos puede poner cargos criminales a muchos de los migrantes. Buenos días. Sí, buenos días. La verdad que sí, esta decisión de esta medida ejecutiva que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, pues nos está indicando una clara intención de contener estos altos flujos migratorios que se están registrando en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y ahora pues esto va a impedir que se les pueda brindar la categoría de asilo a las personas que lo soliciten, debido a que hay una cantidad de personas que se concentran en ese punto fronterizo, arriba de 2.500 personas. Esta medida ejecutiva busca que hasta que se disminuya la cantidad de personas que se encuentren en ese lugar, y se habla de 1.500, mientras tanto eso no ocurra, el gobierno de Estados Unidos cierra la frontera, impide el paso, criminaliza a cualquier persona sin la debida documentación o la regularización para que pueda cruzar y entrar a ese territorio, y prácticamente sería arrestado y devuelto o deportado de manera inmediata. Entonces, esta medida se vuelve más drástica debido pues al creciente número de personas que se están concentrando en esa zona, y obviamente esto representa un tema de seguridad nacional. Lamentablemente así lo enfoca el gobierno. Y acordémonos también que en Estados Unidos nos abocamos a un proceso electoral en el que el tema migratorio representa un punto clave en la agenda de los candidatos a las elecciones próximamente en ese país. En este sentido, entonces, para el presidente Biden, uno de los cuestionamientos más fuertes que los republicanos le vienen haciendo es la debilidad del gobierno para poder hacer una gestión migratoria tal como lo esperarían algunos sectores pudientes en ese país. En ese sentido, entonces, las medidas se vuelven más fuertes, más represivas, y pues para los migrantes, en este caso los compatriotas nuestros, va a ser más difícil poder cruzar la frontera. Es decir, que veremos mayor número de retornados. Eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir, que en este mes de junio a diciembre, con esta medida,
pues vamos a tener un flujo mayor de personas deportadas de Estados Unidos, y esto ya nos está representando a nosotros la necesidad de prepararnos como el gobierno en este caso y las organizaciones de sociedad civil para atender con base a los derechos humanos a estas personas que retornan. No repetir el ciclo de la criminalización, de la estigmatización y sobre todo pensar en qué respuesta, atención y oportunidades sociales se les puede brindar. Bueno, muchísimas gracias. Licenciado César Ramos es gerente de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita. Es lo que puede informar, compañero. Vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlin. Aquí en la capital también hay reacciones a propósito y en vez de atemorizar estas medidas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el Ejecutivo, de endurecer las medidas contra los migrantes que solicitan asilo y que llegan a la frontera, se mantiene y más bien también está aumentando el flujo de migrantes. Adelante, Isaac Sandoval. Buenos días, Eunice, buenos días a todos nuestros televidentes. Diálogo con Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, sobre el tema migratorio. Ha aumentado este flujo de migrantes a pesar de estas medidas, pero no solo Estados Unidos está formando parte de las mismas para tratar de frenar este fenómeno. Claro que ha aumentado en los últimos días las personas por lograr llegar antes de que la política migratoria arrecie. Están ingresando de manera cotidiana, y según dicen las autoridades, al menos unas 10.000 personas en frontera sur. Pero el día de ayer ya fue castigado el presidente John Biden en virtud de que las organizaciones promigrantes pusieron una demanda contra el presidente precisamente por estas medidas represivas que duplicaron en sí lo que había hecho el presidente Trump y que no solamente tiene ya encarcelados a más de 300 hondureños en los puntos de frontera. La situación de las desapariciones, también el encarcelamiento hasta este punto del año, ¿cómo se manejan esas cifras en comparación a años anteriores? Pues están aumentando. Hasta ahorita podríamos hablar de más de 600 hondureños que han desaparecido. Se han encontrado unos 20 en estos últimos días que están a la víspera, incluso los consulados de las repatriaciones. Pero hay preocupación por los acuerdos bilaterales a los que ha llegado el presidente López Obrador con el presidente John Biden. Y es el cerrar precisamente la frontera, mantener los convenios bilaterales entre Estados Unidos y México a cambio de la expulsión expedita de centroamericanos en particular, que van a ser los más afectados en este caso. Muchísimas gracias a Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, en torno a este tema tan sensible para la región centroamericana, la migración y las medidas que se están tomando por parte del gobierno de Estados Unidos ante nuestros compatriotas. Este es nuestro informe desde este punto de la capital. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información.